¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Ya? Se habla de las fluorquinolonas, se habla de las cefalosporinas de tercera, dependiendo, ¿no? Si van a hospitalizar al paciente, convendría que le den cefalosporina de tercera, ¿ya? El tratamiento con cefalosporina de tercera es 10 días, con fluorquinolonas también es 10 días. El tratamiento erradicador en pacientes portadores crónicos es 14 días de fluorquinolonas, ciprofloxacino estamos hablando, ¿ya? 14 días, y la dosis no es 500 cada 12, es 750 cada 12, o sea, tableta y media en la mañana y tableta y media en la este en la noche, ¿no? Cada 12 horas. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Para que no se confundan con las dosis. Antes se usaba bastante el cloranfenicol, pero acuérdense que el cloranfenicol pues es bacteriostático, siempre hemos dicho, de preferencia siempre usen bactericida, más aún si quieren erradicar el estado de portador, ¿ya? Entonces, 750 cada 12, si quieren 10 días como tratamiento, o si quieren erradicar el estado de portador crónico, tienen que darlo por 14 días. Ceftriaxona, 1 gramo cada 24, no es 2 gramos cada 12 ni 2 gramos cada 24, es 1 gramo cada 24. Ya he dicho que por costumbre damos 2 gramos, 1 gramo cada 24 por 10 días nada más, ¿ya? Fluorquinolona sí es interesante que lo puedan usar. Fíjense para lo que nos puede servir el ciprofloxacino, y lo usamos en las itus bajas. Ahí estamos haciendo mal uso. Guárdenlo para este tipo de cosas importantes. Aquí más o menos se resume lo que hemos dicho, desde la forma de contagio en alimentos contaminados, generalmente alimentos o agua contaminada. Ahí está la rociola tífica, a predominio de tórax, lo que habíamos dicho. Hay una fiebre que no tiene foco, la cefalea presente, importante, dolor retrocular también a veces, bacteriemia, ¿no? No se olviden de la bacteriemia, por eso es que el hemocultivo al inicio es positivo, ¿ya? Y puede haber afectación hasta osteomielitis, etcétera, si se llegara a complicar, sobre todo en la tercera semana. Y lastimosamente muchos llegan a esto. Si tienen piedritas en la vesícula, portador crónico. Y el portador crónico es el foco principal para seguir infectando más personas. ¿Cómo responderían eso? Que es pregunta de examen por si acaso. Dice, la prueba de Vidal se usa para el diagnóstico de infecciones por... Les preguntan Shigella, Citrobacter, Salmonella, Yersinia, Serratia. Acá es cuestión de interpretar bien la pregunta. Si ahí me dijeran, la prueba de Vidal resulta positiva en, para mí son todas, porque todas son gram negativas. ¿Ya? Pero dice, se usa. No interesa si está bien o no, o está mal usado. ¿Para qué se usa? Para diagnóstico de Salmonella. ¿Ya? Pero que quede claro, no dice en cuál es positivo. Si nos dijeran es reactiva o es positiva, es en todas. En todos los gram negativos es posible que resulte positivo. Bien. Este otro de aquí dice, y eso también es pregunta de examen, dice, en la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad? No les hablan de la primera, ni segunda, ni tercera, habla en general. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad? A ver, vayamos a analizar así. ¿El hemocultivo daba positivo? Sí, pero fundamentalmente a inicios de la enfermedad, ¿ya? Vamos a ser prácticos. Si hablamos de 4 semanas, ¿no es cierto? Hablemos, si la primera semana sale positivo, 25%, ¿sí? ¿Puede ser así? ¿Podemos hablar de esa forma? ¿Ya? Más o menos aproximando. Mielocultivo, habíamos dicho, en cualquier estadio de la enfermedad era rentable. Por lo tanto, te da en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Si hablamos de porcentaje, en el 100% de la evolución te va a dar positivo. Coprocultivo solamente a partir de la tercera, ya no es en el 100%. Urocultivo peor, era a partir de la tercera, pero solamente en el 30% de los casos. Ya, y aglutinaciones, pues olvídense, o sea, ni siquiera entra a tallar. ¿Cuál de ellos marcarían? Así es. Y eso también que quede como algo ya que les sirva. El mielocultivo es cuando ustedes quieren ir a la segura, ¿ya? Y no tienen mucha certeza del tiempo de evolución. Porque ¿qué puede pasar? De repente ya está en la segunda semana, terminando la segunda semana, de repente ya no hay bacteriemia, le piden hemocultivo y sale negativo. Ustedes dicen, no es fiebre tifoidea porque el hemocultivo ha salido negativo. Depende en qué momento lo pregunten, lo tomen, ¿no? Entonces, de preferencia, cuando la situación es de esa forma, mielocultivo, ¿ya?
¿Qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica en un paciente adulto cuando sospechamos de fiebre tifoidea? Y esta fue una pregunta, no me acuerdo de qué examen. Todas hasta ahorita son preguntas tal cual han venido en el examen. Por eso hemos incidido bastante en las pruebas de laboratorio. ¿Cómo marcarían? A ver aquí. ¿Cuál elegirían? Dice coprocultivo en la primera semana. ¿Se puede hacer el coprocultivo en la primera semana? No. El coprocultivo es a partir de la tercera. Perfecto. Aglutinaciones en la primera semana. ¿Se puede hacer? Bueno, se podría hacer, ¿no es cierto? Ya. Siguiente, dice estudio hematológico elemental precoz. Claro, se puede hacer también al inicio. Estudio hematológico elemental significará que le hagan el hemograma, ¿qué más? Le hagan que es quizá pruebas de función hepática, que vean las plaquetas, ¿no? Bueno, se puede hacer. Hemocultivos dice en la primera semana. ¿Se puede hacer el hemocultivo? Eso sí se puede hacer, ¿no es cierto? En la primera semana. ¿Coprocultivos en la tercera? También. Entonces, ¿qué cosas se podrían hacer? ¿Es real que se puede hacer un hemocultivo en la primera semana? La respuesta es sí. ¿Es real que se puede hacer coprocultivos en la tercera? También. Alguien me diría, hay dos respuestas. ¿Ya? ¿Por qué digo dos respuestas? Porque coprocultivo en la primera, nada que ver, ¿no es cierto? Y otra de aquí, que aglutinaciones y estudio hematológico no te va a dar diagnóstico etiológico. Y habla aquí de más rentabilidad. Al hablar de rentabilidad, ustedes tienen que sacarle el mayor provecho posible al examen. Con un hemograma nomás no les va a decir si es fiebre tifoidea, ni tampoco con las aglutinaciones. No es específico. Pero alguien me dirá, ¿estos dos sí cumple o no? ¿Cumplen o no cumplen? ¿El hemocultivo se puede hacer en la primera semana? Sí. ¿Y el coprocultivo se puede hacer en la tercera? También. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuál sería más rentable para ustedes? ¿Esperar la tercera semana para hacerle un coprocultivo o hacerle en la primera semana un hemocultivo? Más rentable para mí sería diagnosticar precozmente. ¿Ya? Entonces, obvio, la respuesta es esta. Fíjense que esta es una pregunta de examen. Hay que interpretar lo que nos está preguntando. Dice, ¿qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica? ¿Ya? Y para tener rentabilidad diagnóstica tendrá que darme el diagnóstico, mejor aún si es específico y lo más precozmente posible. Y esas condiciones las reúne justamente el hemocultivo, porque lo puedo hacer en la primera semana, ¿ya? Es específico porque me va a aislar la bacteria. ¿Ya? El coprocultivo va a ser lo mismo, pero ya en la tercera, ya no es tan rentable como en la primera. Estos dos anteriores no me van a dar diagnóstico etiológico porque no aíslan la bacteria. Y el primero que dice coprocultivo en la primera, de hecho que va a salir negativo. Entonces la alternativa es la D. Interpretemos bien lo que nos preguntan. En otro tipo de preguntas les dicen simplemente en la primera semana cómo aíslo la bacteria. Mucho más directo todavía y la respuesta obviamente es hemocultivo. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la fiebre tifoidea no es correcta? O sea, vamos a buscar lo falso. A ver, la enfermedad se puede contraer por la ingesta de alimentos, agua o leche contaminados. Siguiente, la leucopenia es más frecuente que la leucocitosis en las personas con enfermedad aguda, o sea, al inicio. Siguiente dice, la rociola se puede presentar en el momento en el que comienza la fiebre. Ahí ya me quedan ciertas dudas. ¿Por qué? ¿Dónde se presentaba la rociola? En la segunda semana, así es. El cloranfenicol no es eficaz para prevenir las recaídas. Vamos a ver. Y el último dice, las fluorquinolonas erradican el germen incluso en presencia de cálculos biliares. Justamente las fluorquinolonas, el ciprofloxacino, lo había comentado, guárdenlo para este tipo de situaciones porque nos es de mucha utilidad. Erradican el estado de portador. Y para ser estado de portador necesito piedras en la vesícula. Entonces esto es real. Acá dice no es correcta, tienen que buscar la falsa. ¿Cuál será la falsa? La C, la rociola se puede presentar en el momento en el que comienza la fiebre. Exactamente. ¿Por qué? Porque la rociola en el momento que comienza la fiebre sería la primera semana. Y la rociola es un signo de segunda semana. ¿Qué cosas tienen que acordarse? Vamos a ordenarnos. Primera semana, acuérdense, sinónimo de hemocultivo. ¿Ya? Sinónimo de incremento de los síntomas todos los días. Ese es lo que tiene que acordarse la primera semana. De la segunda semana, que la fiebre se mantiene y ahí se presenta la rociola. Y de la tercera semana, de las complicaciones. No existe complicaciones en la primera ni en la segunda, existe en la tercera. Y alguien dirá, entonces en la cuarta hay más complicaciones todavía. No, si llega a la cuarta, más bien la clínica empieza a desaparecer. ¿Ya? A tenerlo presente. ¿Brucel es su primo hermano o no? En cuanto a comportamiento clínico, ¿qué dicen? ¿Ven casos de Brucel ustedes?
Bueno, en realidad es cuestión de sospecharlo. ¿Ah? Sí tenemos brucela en nuestro medio. ¿Ya? Sí tenemos brucela. La brucela en general, al igual que en el caso de la fiebre tifoidea, no tiene foco. Es fiebre, fiebre y fiebre. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente también y sospecharlo. Bien. Hay una brucelosis aguda, ¿no? Y si hay una aguda, habrá una crónica. ¿Cuál es el punto de corte? En realidad no es que cuando termina uno empieza el otro. ¿Ya? La brucelosis aguda, ya lo vamos a comentar, es lo que más vemos. ¿Ya? Les voy adelantando que para que sea brucelosis crónica, y eso también es pregunta de examen, fíjense cuánto tiempo debe de demorar la enfermedad. Tiene que pasar el tiempo de 1 año de enfermedad. ¿Ya? Si no es así, no es crónica. Alguien me dirá, y si de repente la persona ha tenido la enfermedad, se ha recuperado y otra vez, y cuando sumo eso es 1 año, eso no es crónica. Eso serán recaídas. Tiene que empezar la enfermedad y continuar con la enfermedad y pasar del año con la enfermedad para decir que es una brucelosis crónica. Entonces a veces le ponemos un título erróneo a la enfermedad. Puede ser recaída, ¿no? Pero no necesariamente es una brucelosis crónica. Bien, entonces la brucelosis aguda, como la mayoría de las enfermedades infecciosas, entre 1 a 3 semanas de tiempo de incubación, ya lo más común que se aproxime a la semana, ya eso es para la mayoría. Inicia de forma aguda, ya. Fiebre sin foco, tan igual como hablábamos de fiebre tifoidea. Y aquí es más todavía, es fiebre nada más, fiebre, fiebre, fiebre. ¿Ya? La brucela melitensis es la que más está asociada a patología en seres humanos. Hay una norma implícita, hay una regla que se recomienda que la mayoría de los clínicos que están acostumbrados a llegar al diagnóstico etiológico te lo recomiendan. Incluso la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas lo recomienda para países del tercer mundo. Fiebre en personas con inmunosupresión, TB hasta que se demuestre lo contrario, y fiebre en personas sin inmunosupresión, brucela hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? O sea, si solamente tienen fiebre. Persona con 4 semanas de fiebre y no hay otra cosa. Lo primero que tienen que pensar es brucela. Ahora, pero si esta persona tiene VIH, por ejemplo, debe de ser tuberculosis la primera posibilidad. ¿Ya? No será pulmonar, de repente está en otro lado. ¿Ya? No es que eso sea parametrado, ¿ah? O sea, es una forma de aproximarnos al diagnóstico y sí nos sirve, obviamente. Bien, la brucelosis localizada se llama así porque preferentemente afecta alguna zona del organismo, ¿ya? Puede ser en cualquier localización, pero tiene una localización específica, para diferenciarla de esta fiebre sin foco, que es la forma aguda. ¿Ya? En la forma aguda solamente es fiebre y no tenemos ninguna otra, otra manifestación propia, o sea, digamos, no hay tos, no hay alteraciones cardiovasculares, no hay diarrea, ¿ya? Entonces no hay foco, no hay dónde captar supuestamente el lugar de la infección. En la brucelosis localizada es diferente, ahí sí decimos, acá está el foco. Dice que la más frecuente es la osteomelitis de las vértebras lumbosacras. ¿Cómo le llaman eso? La sacroileitis. Les van a dar, si es que es un cuadro clínico, les va a decir que tiene a nivel sacroilíaco dolor, ¿ya? Dolor y también tiene fiebre. Entonces, eso sería una brucelosis localizada, la famosa sacroileitis. Puede haber artritis por brucela, orquiepididimitis por brucela, ya puede haber prostatitis por brucela, ¿quién diría? Ya puede haber afectación renal también. Ya, y lo que más tememos, y ojalá que nadie estuviera afecto de esta patología, es endocarditis por brucela, es la principal causa de muerte. Personas que hacen endocarditis por brucela tienen un pronóstico malo, porque la principal causa de muerte de pacientes con brucela es endocarditis. ¿Ya? Personas que hacen endocarditis hay que hacer recambio valvular. ¿Ya? Y alguien me dirá, ¿y en qué momento podrían hacer endocarditis? Cuando hay bacteriemia, o sea, cuando la bacteria está nadando en sangre, y si la persona tiene una alteración, alguna valvulopatía, alguna válvula afectada, obviamente puede haber ese tipo de problema. Entonces hay que tenerlo presente. No se olviden que la brucelosis crónica es la presencia de la enfermedad por lo menos 1 año. ¿Ya? Por lo menos 1 año. ¿Se entiende la cosa? Ya, entonces no se complica aún con la aguda.
para que deje de ser aguda tiene que haber pasado un año. Creo que es facilito. Alguien les va a decir de más de un año de enfermedad continua. Eso sería una brucelosis crónica, ¿ya? Acuérdense también de la brucelosis localizada. La brucelosis localizada, lo más común a nivel de vértebras lumbosacras, produciendo la sacroileitis, ¿ya? Puede haber en varias zonas afectación incluso cardíaca, ¿ya? Por eso que la endocarditis es la principal causa de muerte. Bien, ahora, hablando aquí de afectación renal, puede producir un síndrome nefrótico. ¿Qué infecciones pueden causar síndrome nefrótico? ¿Ya? ¿Cuáles son? Sífilis es una de las que puede causar síndrome nefrótico. Malaria por Plasmodium malariae también puede causar síndrome nefrótico. Brucela también puede causar síndrome nefrótico. Otro, tuberculosis, síndrome nefrótico. No se olviden, ¿ah? Perfecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ese es otro problema. Yo les aseguro que cuando quieren ustedes diagnosticar brucelosis, van a ver en la orden del laboratorio del hospital o del centro de salud o de la clínica donde estén, van a encontrar rosa de Bengala, van a encontrar 2-mercaptoftanol, van a encontrar aglutinaciones para brucela, mielocultivo, ¿no? Un montón. ¿Y qué van a pedir? ¿Qué se pide cuando sospechan de brucela? Ya, ustedes simplemente tienen que ponerse en el caso de que cuánto tiempo de enfermedad tiene. La mayoría de las veces, el 99%, si no es el 100% de las brucelas que van a ver son brucelosis agudas. ¿Ya? Y cuando ustedes sospechan de brucelosis aguda, lo que tienen que preguntar, y de frente pregúntenle, usted, señora o señor, o joven o señorita, ¿usted ha tenido brucela alguna vez? No, ¿qué será la brucela? ¿Fiebre malta? ¿Le han dicho que ha tenido alguna vez? Porque fiebre malta también se llama, ¿no es cierto? Ya. Si les dicen ya tuve, ni se les ocurra pedir aglutinaciones, ¿ya? Porque las aglutinaciones solamente sirve para la primera vez. Puede quedarse positivo de por vida, aún sin enfermedad, entonces no les va a ayudar. ¿Ya? Pero si nunca ha tenido el diagnóstico, pidan aglutinaciones. Y suficiente con aglutinaciones positivas. Ahí sí hay un punto de corte, porque es específico, por si acaso. Ya no es como en el caso de la fiebre tifoidea, que tiene relación cruzada con todo. Las aglutinaciones para brucela tienen especificidad y con un corte de 1/200 es diagnóstico. ¿Ya? 1/200 es brucela, no hay nada que discutir y amerita tratamiento. Cosa que no va a suceder con la fiebre tifoidea, que tiene relación cruzada con todos los gram negativos prácticamente. Ya, estamos hablando en el hipotético caso que están con una persona donde sospechan brucela y esa persona les asegura que nunca ha tenido brucela. Y es poco probable que se olvide, porque la brucela se trata 6 semanas. Que alguien tome tratamiento 6 semanas y se olvide después que ha tenido brucela, no creo, les va a decir. Ya, pero si nunca ha tenido brucela, nunca le han hecho ese diagnóstico, entonces simple y llanamente ustedes le piden aglutinaciones y con eso es suficiente si sale positivo. Y cuando es positivo, con 1/200. ¿Ya? Podrían pedir rosa de Bengala más, aparte de las aglutinaciones. ¿Ya? Y la rosa de Bengala es otro examen que también es importante y que nos indica actividad. Con las dos cosas, diagnóstico definitivo. No necesitan hacer mielocultivo ni ninguna otra cosa más. Ya. Como pueden ver aquí, existe muchos exámenes. ¿Ya? Obviamente al inicio hay una IgM por serología que se va a incrementar, ¿ya? En la primera semana. Luego aparece la IgG y la IgA. ¿Ya? Hay incluso exámenes que agrupan IgM, IgG y IgA como uno solo. ¿Ya? Y miren lo que dice aquí, se mantienen positivas largo tiempo sin implicar persistencia de la enfermedad. Ese es el gran problema. O sea, ya puede haber curado a la persona y sin embargo sigue saliendo positivo. Ya. Entonces hay dos formas de que ustedes diagnostiquen. O diagnostican brucelosis aguda de la forma que hemos dicho, aglutinaciones, si quieren más rosa de Bengala, suficiente. En presencia de clínica, tiene que haber fiebre. ¿Y qué hacen si la persona les dice, sí, yo ya he tenido brucela? Ni se les ocurra pedir aglutinaciones, porque eso va a salir, de todas maneras va a salir positivo y no les va a ayudar. Si ya tuvo brucela, es mielocultivo o hemocultivo. No hay otra cosa para hacer diagnóstico. Mielo o hemocultivo.
Ejemplo, persona de 30 años que tuvo hace 5 años brucela y recibió tratamiento y hoy día viene con fiebre de 10 días y les dice es igualito como esa vez que tuve brucela, exactamente lo mismo. Es más, no terminé mi tratamiento esa vez, de repente me ha vuelto a dar. Ya, alta sospecha de brucela, ¿no es cierto? Tiene fiebre, tiene clínica, tiene el antecedente. No le pidan aglutinaciones, no les va a ayudar. Hemocultivo, o en todo caso, mielocultivo. ¿Ya? Tampoco la rosa de Bengala les sirve. ¿Ya? Eso es lo que tienen que pedir. Ahora, si tienen localizado, están sospechando en endocarditis, están sospechando en otra cosa. La endocarditis, por ejemplo, el diagnóstico ya saben es hemocultivo, ¿no? Para todas las endocarditis les va a dar positivo. Si piensan en una sacroileitis, tendrán que hacer estudio de imágenes, ¿ya? Y asociar criterios epidemiológicos para iniciar una terapia empírica. O de lo contrario, tendrían que hacer una biopsia, una muestra y cultivar y demostrar la presencia de la bacteria. No es tan fácil hacer el diagnóstico ya en un segundo episodio, hay que tener cuidado. Es mediante cultivo en presencia de fiebre. ¿Por qué les comento esto? Va a haber más de una persona que va a venir a buscarles a decirles, yo he tenido brucela hace tiempo y en un chequeo general, después de 5 años que me he hecho este examen, me ha salido que todavía sigo teniendo. ¿Y qué es lo que les muestran? Aglutinaciones. ¿Y usted tiene fiebre? No tengo. No tiene nada que decirle, esa persona está curada. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, hay que tener cuidado. Tratamiento. Motivo de pregunta de examen. 6 semanas de tratamiento. ¿Ya? 6 semanas de tratamiento. 6 semanas vendría a ser 42 días, ¿no? Por eso que algunos textos consideran 45. ¿Ya? Si ven 45 o 6 semanas, tómenlo como equivalente. Lo tradicional es dar tratamiento con doxiciclina más rifampicina, ¿no es cierto? Doxiciclina 100 cada 12 más rifampicina 2 de 300, o sea 600 cada 24, durante 6 semanas lo mantiene. Repito, doxiciclina 100 cada 12, ¿no? Y la rifampicina le dan, como viene de 300, le dan 2 cada 24, o sea 600 miligramos cada 24. Lo mantienen durante 6 semanas. Ya, pero acá hay una situación. Se ha llegado a la conclusión, y esto no es una opinión mía, de que el uso de esta combinación, la más tradicional, o sea, doxiciclina más rifampicina, lo que les acabo de comentar, está asociado a recaídas. O sea, puede volver a dar. ¿Cómo evitar las recaídas? Haciendo uso de lo que está acá arriba, del primer esquema. Doxiciclina 6 semanas, tal igual como se daba siempre, y en lugar de rifampicina le dan streptomicina durante 2 semanas, o sea 14 días de streptomicina, 1 gramo cada 24, intramuscular, como si fuera esquema 2 antituberculoso, igualito. ¿Ya? Si hacen esa combinación, es menos probable de que existan recaídas. Y las nuevas guías que han salido es mucho más específico todavía. Dicen terapia triple, o sea, doxiciclina, streptomicina, más cotrimoxazol. ¿Ya? Siempre mantener tanto la doxiciclina como el cotrimoxazol a 6 semanas, y lo que van a usar solo 2 semanas es streptomicina, porque es un aminoglucósido, ¿no es cierto? No se puede usar mucho tiempo. ¿Ya? Entonces la terapia triple evita recaídas más que la terapia doble, y el uso de streptomicina más que el de rifampicina. ¿Ya? Sin embargo, la terapia estándar aún sigue siendo la misma, a pesar de que hay esa evidencia. ¿Ya? Puede haber compromiso del sistema nervioso central y eso se llama neurobrucelosis, y ahí usan terapia triple también. Y en la endocarditis, como dice bien claro aquí, recambio valvular. No hay otra posibilidad. No intenten tratar vía oral una endocarditis, no les va a ayudar. Tiene que ser recambio valvular, no hay otra posibilidad. Y aquí está la pregunta de examen, año 2006 creo, o 2005. Dice, selecciona el esquema terapéutico indicado en el tratamiento de la brucelosis humana. Doxiciclina en todos. Acá le ponen cotrimoxazol, rifampicina, streptomicina, rifagenta. El esquema estandarizado, el que más se usa, ya lo hemos dicho, es doxiciclina más rifampicina, ¿no es cierto? Acá nos dice, no les está preguntando para evitar recaídas, nada, simplemente les dice el esquema. Ya, entonces escogemos donde esté doxiciclina más rifampicina. Entonces la A, nada que ver, tenemos doxiciclina más rifampicina aquí, acá tampoco, doxiciclina más rifampicina nuevamente, y aquí nada que ver. O sea, tenemos la B y la D.
En ambos es doxiciclina más rifampicina. Pero acá dice 3 semanas, 21 días y acá dice 45. ¿Cuál van a escoger? La alternativa D, ¿no es cierto? 45 días, que es equivalente casi a decir 6 semanas. Muy bien. Otra pregunta de examen, que siempre toman lo más objetivo, porque obviamente es lo que más tienen que saber. Dice, la causa más frecuente de fallecimiento en pacientes afectos de brucelosis. ¿Puede haber meningoencefalitis y puede causar la muerte? Claro que sí, puede haber y puede causar la muerte. ¿Ya? Orquiepididimitis, que cause la muerte, bastante complicado, ¿no? Difícil. Abscesos paravertebrales, quizás por complicación secundaria podría causar. La insuficiencia renal sí podría también causar la muerte, pero lo más común, ¿ya? Y es la causa más común de fallecimiento, de letalidad de la brucelosis, es que hagan endocarditis, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho bien claro. No puede venir cosas que no estén claras en algún tema. Tiene que venir lo que sí está perfectamente demostrado. Esta otra que dice se define como brucelosis crónica, aquella de duración superior a, bueno, obviamente un día nada que ver, una semana. Aquí ya la gente podría empezar a fallar, ¿no? Un mes. 10 años creo que no. Creo que la mayoría escogería en un mes y un año. Y alguien podría decir un año es exagerado, ¿no? Debe ser un mes y no es así. Es un año, ¿ya? Un año de enfermedad continua. No es que le duró 3 meses, calmó y después volvió a aparecer. No, tiene que ser enfermedad continua.